Mamá. Bueno. Un resumen rápido, ya que no había puesto a grabar. Estamos con el circuito comunicacional, ¿sí? Tenemos 6 funciones. El circuito comunicacional tiene un mensaje que es emitido por un emisor y lo recibe un receptor. Ese mensaje a su vez tiene un código, que es la lengua en la que se la transmite, por ejemplo el español, un canal, que es el medio en el que se transmite, oral o escrito, por poner ejemplos, y un contexto que es todo lo que rodea a ese mensaje, ¿sí? Que es muy importante. Entonces, a su vez, este circuito comunicacional tiene 6 funciones. La función emotiva, la conativa, la referencial, la metalingüística, la fática y la poética. La función emotiva tiene que ver con las emociones, los sentimientos, los estados de ánimos, ¿sí? Que dice y enuncia el emisor del mensaje. La conativa no tiene que ver con el que enuncia, sino con el que recibe, ¿sí? Y es la reacción que tiene, digamos, o sea, me explico mejor. Se centra en el receptor, pero la función conativa es la que el emisor tiene sobre cómo va a recibir el receptor ese mensaje, ¿sí? Puede ser a través de una pregunta, puede ser a través de una orden. Entonces la función conativa es como el emisor del mensaje capta la recepción del mismo en el otro. ¿Se entiende? Me hice medio un quilombo ahí, pero creo que al final lo expliqué un poquito mejor. O sea, la función conativa es, yo estoy dando una orden y veo si el receptor se enoja, si la acata sin problema, si me contesta bien, si lo tomó para bien. O sea, de qué manera el receptor del mensaje recibe el mensaje, ¿sí? Esa es la función conativa. Por ejemplo, bueno, doy una orden. Abrí la puerta. Si veo que no se enoja, tráeme esos papeles. Me los trae de buena gana, capto bien el mensaje. Si se enoja, me doy cuenta que se enojó, ¿sí? Todo gracias a la función conativa. La función referencial, que es la tercera función, se centra en el contenido o el contexto, entendiendo, cuando digo contexto, entendiendo el sentido de referente y no de situación, ¿sí? Por ejemplo, cuando son textos informativos o narrativos, ¿sí? La función referencial es cuando estoy refiriéndome a algo, al contenido de lo que estoy hablando. Por eso decía un contexto en sentido de referente, no de situación, de lo que está pasando fuera, sino del contenido que yo tengo en el mensaje que estoy transmitiendo. ¿Bien? Esta es la función referencial, el nombre lo dice, de la referencia a la que yo estoy haciendo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo el hombre es un animal racional, la función referencial sería que, en este caso, la información de que el hombre es un animal racional. Es un animal racional sería la función referencial que yo estoy dando sobre el hombre, ¿sí? La función metalingüística es la cuarta que tenemos, ya pasamos por la referencial, la conativa y la emotiva. La metalingüística se utiliza para hablar del propio lenguaje, ¿sí? Cuando aclara el mensaje en definiciones o declaraciones del mismo lenguaje. Por ejemplo, la metalingüística es cuando me introduzco dentro de ese texto, de ese mensaje, y lo puedo analizar, ¿sí? Y sacar una conclusión al respecto. Por ejemplo, decir casa tiene 2 sílabas, ¿sí? La función metalingüística acá es analizar que la palabra casa que yo utilicé tiene 2 sílabas, ¿sí? Entender, analizar esa definición o declaración que yo di en el mismo lenguaje. Si estoy hablando del propio lenguaje y del propio discurso y mensaje que estoy dando. ¿Bien? La quinta función es la función fática. La función fática está principalmente centrada en lo que es la comunicación entre el emisor y el receptor
Y la función es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación, ¿sí? O comprobar si existe algún tipo de tacto. Por ejemplo, cuando le preguntan a alguien si, ¿me estás escuchando? ¿Están prestando atención? ¿Sí? Esa es la función fática del mensaje. Saber si se está recibiendo correctamente el mensaje del otro lado. Cuando yo digo alguna duda, alguien no entendió algo, acá estoy empleando la función fática, ¿sí? Estoy viendo si el mensaje que yo estoy dando, en el código que lo estoy dando, y en el canal, en este caso el Zoom, ¿sí? Se entiende lo que estoy diciendo. ¿Ok? O capaz utilizo un lenguaje muy técnico, supongamos estamos hablando de un tema con más tecnicismos, y utilizo un lenguaje más técnico y ustedes no entienden nada, es porque ese circuito comunicacional no se está dando. ¿Sí? Porque el código que yo utilizo no es el mismo código que ustedes manejan. Entonces, no hay circuito en ese sentido. ¿Sí? Y acá empleo lo que es la función fática para saber si realmente está llegando el mensaje o no a ustedes. ¿Bien? Ok, porque esto no lo dije, pero puede pasar que a la hora o sea, si, el circuito no es que se cumple siempre. Si yo estoy dando un mensaje que nadie entiende, no hay circuito. Si yo estoy hablando en castellano con un británico que no sabe español, no hay circuito comunicacional. Es como que si estuviese hablando con una pared, porque del otro lado el mensaje no se recibe. O sea, cuando uno habla del circuito, tiene el emisor que envía un mensaje y el receptor, y a su vez este mensaje que está acá se tiene que conectar con un código, y el código tiene que ser comprendido por los dos, emisor, receptor, y a su vez el canal también tiene que estar involucrado los dos. Si yo estoy hablando por teléfono y la otra persona está conectada a Zoom, no hay un canal ahí. Porque yo estoy en el teléfono y la otra persona está en Zoom. O sea, lo que yo le diga al teléfono no va a salir en Zoom, que en este caso sería el canal. Lo mismo en el idioma, con el código. Si yo hablo en inglés y la otra persona habla en español, no se va a entender el mensaje. ¿Sí? Y el contexto es clave para poder interpretarlo. ¿Sí? Si yo tengo otro contexto de la situación, voy a entender totalmente distinto el mensaje que está sucediendo. ¿Bien? Por eso la función fática sirve para testear y comprobar que del otro lado se está escuchando, se está comprendiendo, se está entendiendo ese mensaje. Después tenemos lo que es la función poética. ¿Sí? La función poética está orientada en la función poética está orientada en el mensaje y se utiliza cuando la construcción lingüística intenta producir un efecto especial en el destinatario. Hablamos de una emoción, de entusiasmo, de un goce, ¿sí? La función poética lo que trata es que esa construcción genere algo en el receptor del mensaje, que lo pueda comprender y que sienta algo al respecto, que le produzca alguna sensación. Por eso es poético. Si uno está leyendo una novela ficticia, de ficción, puede tener emoción por leer lo que está leyendo, o wow, ¿qué es esto? Me puse nervioso, me dio miedo, me aceleró. Una carta, si le escribe una carta a su pareja, tiene una función poética, ¿sí? Porque están buscando en lo romántico. Todo lo que produzca este estilo de emociones y ese efecto especial en el receptor tiene su función poética. ¿Sí? Entonces, tuvimos la función emotiva, que es cuando el emisor da a entender emociones, actitudes, exterioriza, ¿sí? Se centra en el emisor. La función conativa, en donde se centra en cómo el receptor recibe el mensaje, qué reacción tiene. La función referencial, que es en sentido a lo referente del mensaje que da el emisor. La función metalingüística, que es cuando hablamos
del propio lenguaje que está utilizando el emisor para aclarar definiciones, para aclarar las declaraciones que el mismo da sobre cierto tema. Tenemos la fática, que es para testear, para comprobar si existe el contacto en cuanto al mensaje, si el mensaje que envió el emisor lo recibe correctamente el receptor. Y la función poética, que está orientada a producir un efecto especial en el destinatario, un goce, un entusiasmo, ¿sí? Emoción en el otro. Bien. Estas son las 6 funciones que tiene el discurso, el circuito comunicacional del discurso. ¿Sí? Entonces, en la teoría después van a ver cómo hay un cuadrito en donde se puede llegar a entender, ¿sí?, de qué manera todas estas funciones se introducen dentro del, digamos, del circuito. ¿Sí? La función expresiva con el emisor que envía el mensaje, ese mensaje con la función poética. A su vez, como dijimos, ese mensaje es enviado a través de un código que tiene su función metalingüística. El código se produce y el mensaje se recibe gracias a un canal, que como decíamos tiene una función fática, ¿sí?, ya que va a recibir ese mensaje y va a reaccionar de alguna manera. Hay un contexto presente, que es una función referencial. Y por último, el receptor, que tiene una función que no la nombramos, que es apelativa, porque apela a lo que el emisor del mensaje le está enviando, ¿sí? Y de qué manera lo recibe. ¿Ok? Todo se vincula, digamos, dentro de este circuito con algunas de las fases que hablábamos anteriormente. A su vez también, en este circuito comunicacional, es muy importante el tema de la intencionalidad que le damos. ¿Sí? No es lo mismo la intención que la intencionalidad dentro de un texto. ¿Por qué? Porque la intención que tiene, por ejemplo, un emisor del mensaje, de un discurso, ¿sí?, que está hablando, es que el resto reciba ese mensaje. ¿Sí? La intención que yo tengo es que ustedes estén escuchando la clase y aprendiendo algo. Pero la intencionalidad es el sentido en el que yo le doy a ese texto, ¿sí? O sea, una cosa es la intención, que es lo que yo quiero, y la intencionalidad es cómo lo hago, ¿sí? Pues puede ser algo bueno, algo malo, a los gritos, dando órdenes de manera pausada. La intencionalidad que yo le doy es el estilo en el que yo transmito ese mensaje, ¿sí? La intención es otra cosa. Entonces la intencionalidad tiene mucho que ver con la manera en que el receptor va a recibir ese mensaje. Acá tenemos lo que decíamos recién de la función apelativa o conativa, ¿sí? Por eso no la nombré antes la apelativa, porque tiene el mismo sentido que la conativa. Dependiendo de la intencionalidad que yo le dé a ese mensaje, el texto se va a recibir de una u otra manera. Si yo tengo una intencionalidad más agresiva para hablar, y la otra persona es media sensible, por decirlo de alguna manera, capaz que se lo toma mal y termina no enojándose, pero sí perdiendo parte del contenido de ese mensaje, ¿sí? Sin entender ese sentido final o ese concepto que pueda llegar a tener. Por eso la intencionalidad es la manera en que uno lo dice. La intención es clarísima lo que uno puede llegar a tener. En un discurso político la intención es persuadir al votante. En un técnico que elabora un discurso, la intención es que los jugadores salgan motivados. Mi intención es que ustedes aprendan sobre la materia y se queden con los conceptos. Después está la intencionalidad que uno le da. Yo en el tema de la materia, mi intencionalidad es tratar de hacerlo lo más ameno posible, dialogando, respondiendo a las preguntas que puedan surgir, hacerlo a modo de relato para que ustedes puedan ir incorporando capaz más el concepto que la teoría, ¿sí? Entonces, en ese sentido,
la intencionalidad no tiene tanto que ver con la intención. ¿Bien? Bueno, perfecto. Como dije también, hay otras teorías. Esta es la más utilizada, la más aceptada por lo que es la lengua hispana, que es la de Roman Jacobson, ¿sí? Y estos factores de la comunicación que nombramos. Después también tenemos lo que puede llegar a ser la teoría según Michael Holiday, ¿sí? Que lo que dice y lo que cuestiona en este sentido es la combinación de lo que puede llegar a ser la lengua y el habla simultáneamente, y de qué manera se puede llegar a dar una discusión, una nueva fórmula en cuanto a lo que es el componente sociocultural para comprender ese mensaje, ¿sí? Le da, Michael Holiday le da como una importancia mayor a lo que es el contexto, y diciendo que tiene mucha influencia, incluso mucho más que el código, para poder entender el mensaje. Lo que él plantea, por ejemplo, y se da en algunos casos, no es una teoría errónea, o sea, las tres teorías son válidas, pero llevándolo al deporte, por ejemplo, si uno está jugando al fútbol, ¿sí? Con un inglés que no habla español, el, el gesto, la situación, el estar jugando al fútbol, es más claro que el código en este sentido, ¿no? A la hora de este discurso, porque si estamos jugando, y desborda el inglés, y yo estoy adentro del área haciéndole, no un gesto, sino adentro del área mirándolo, el contexto marca que el tipo me da la pelota para que yo haga el gol. El objetivo es hacer el gol adentro del arco. Entonces, en este sentido, el contexto de un partido de fútbol en el cual hay que meter la pelota dentro del arco es más grande que el código, que sería, che, pasame la pelota si hago el gol, el lenguaje, ¿no? No importa que él no entienda ese código, porque el contexto es el que transmite el mensaje. ¿Vieron cuando dicen, se miraron y ya con eso alcanzó? ¿Sí? Que el lateral mira al área, el 9 lo mira, y ya saben que la pelota va a ir para ahí, para el primer palo. Entonces tira al centro y el otro va. ¿Por qué? Porque el contexto marcó que el defensor estaba durmiendo en el primer palo. Entonces los dos jugadores pensaron lo mismo. Y no hubo un código, porque no se hablaron, no se hicieron ningún gesto, nada. El contexto del partido hizo que ponga el centro ahí para que el otro vaya a buscar la pelota. Entonces, la teoría que tiene Michael Holiday también es bastante válida e importante, al igual que la de Jacobson, ¿sí? Holiday divide en tres funciones: la función ideativa, la función interpersonal y la función textual. La función ideativa representa lo que es esta relación entre el hablante y el mundo que lo rodea, ¿sí? ¿Qué es esto que decía recién? La idea, el hablante se ubica en un contexto, en un mundo, lo toma como parte suyo, permite una estructura, determinar y entender lo que está pasando, ¿sí? Entonces, la experiencia que pueda llegar a tener ese emisor del discurso, en este caso, es lo que termina definiendo el mensaje en sí, que es esto que decía recién, de el primer palo está libre y uno tira al centro y el otro va a cabecear. O sea, la experiencia que tienen los dos de saber que si la pelota cae ahí va a ser gol, los hace comprender el mensaje por más que no haya mensaje, ¿sí? Por más que no haya código de entendimiento. El contexto es clave en ese sentido. Después hay una función interpersonal, que es esto de las relaciones sociales que pueda llegar a haber. Es interactiva, ¿sí? Y después los diferentes roles que puedan llegar a tener en la sociedad los incluyen dentro de una comunicación, es una dimensión social. Otra vez el contexto como parte elemental en el entendimiento del mensaje, mucho más que el código. No sé si se entiende bien hasta ahora en cuanto a la idea de cada una de las teorías, que por lo que podrán ver son dos teorías que se aplican normalmente a la vida de cada uno. Podríamos decir incluso la teoría de Holiday es un poco más aplicativa a los contextos profesionales, en donde uno ya sabe lo que tiene que hacer de su vida, ¿no?
En cambio, la otra tiene más que ver con la relación humana de la charla, de la comunicación, del discurso entre uno y el otro. Y por último, ya la tercera vez que me equivoco y abro un archivo Word en vez de abrir el que ya tengo la teoría. Y por último, la función textual es una función instrumental para las dos anteriores, para la ideativa y para la interpersonal, ¿sí? La lengua se conecta con la situación en la que se emplea, o sea, lo que está pasando, y permite establecer estas relaciones de cohesión entre las partes, ¿sí? Y la adecuación concreta. Entonces, estas tres funciones, la ideativa, la interpersonal y la textual, son las que terminan haciendo que el objeto de estudio, en este caso el texto, ya sea oral o escrito o visual, pueda comprenderse. Bien, esto es lo que mantiene Michael Holiday, a diferencia de Jacobson, que habla de un mensaje claro, con un código, con un canal, con un contexto. Acá pone el contexto por sobre el mensaje. ¿Sí? Bien. Bueno. Y por último, lo que tenemos es la teoría según los actos del habla, ¿sí? En donde se hace hincapié en los enunciados, ¿sí? Sobre todo en el enunciado, donde hay una actividad fónica, una actividad fática, una actividad rética, ¿sí? La fónica, emitir sonidos; la fática, emitir palabras en una secuencia estructurada; y la rética, ¿sí? Que es la actividad de emitir las secuencias gramaticales con un sentido determinado, ¿sí? Todo, o sea, esta última teoría tiene que ver con el habla, con el acto de hablar, el proceso que uno tiene al hablar, ¿sí? Emitir un sonido, darse a entender, crear una coherencia en lo que estoy diciendo. A su vez, además de la actividad ilucativa, que es enunciar, también tiene una actividad ilucativa o ilocución, sí, vamos a dejarlo en ilucativa, que es la intención, esto que hablábamos, ¿sí? La modalidad, la actitud que uno toma a la hora de hacer un enunciado, la actitud que toma el hablante a la hora de hacer un enunciado. Entonces tenemos la función locutiva con el mensaje, la actividad ilocutiva con la intención que uno lo da, y por último tenemos la actividad perlocutiva, ¿sí? Que es la reacción que provoca la emisión de ese mensaje en el interlocutor. Si lo convence, si le interesa, si lo enoja, si lo calma, ¿sí? La perlocutiva. Entonces, acá, esta teoría del circuito comunicacional hace hincapié en el habla, en enunciar, en la manera de enunciar y en cómo se recibe ese enunciado, ¿sí? Entonces, como dije, las tres, tanto la de Jacobson como la de Holiday y como la del acto de habla, las tres son correctas y son tres sistemas comunicacionales que utilizamos a diario en nuestra vida cotidiana, en nuestro ámbito profesional, ¿sí? Por supuesto, también dentro del periodismo. ¿Alguna duda con esto? Bueno, No, profe. bien. Bueno, entonces, con esto ya los libero, ¿sí? Por el día de hoy.